Bendiciones, queridos hermanos, un video más para la gloria de Dios. Hoy, el buen samaritano. ¿Cuántas veces hemos leído, verdad, este pasaje? Hoy acompáñame y vamos a meditarlo juntos. Mi nombre es Rocío Posada. Suscríbete a mi canal para que juntos meditemos en la preciosa palabra de Dios. Así que, sin más, vamos a empezar. El buen samaritano. Cuenta la parábola que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Era un camino desolado porque era un lugar por donde transitaban muchos comerciantes. Así que en ese lugar habían personas que se camuflaban para asaltar a los comerciantes. Entonces había un hombre que transitaba por ahí, entonces lo asaltaron, lo golpearon cruelmente. Posiblemente este hombre pudo haber sido judío. Estaba todo ensangrentado y lo dejaron ahí tirado. Así que vamos a revisar esta preciosa historia, esta preciosa parábola del buen samaritano en Lucas 10:30, que dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermano querido, hoy Dios nos va a enseñar algo magistral en esta parábola. La parábola dice que descendió un sacerdote que lo vio y siguió su camino. ¿Qué pasó aquí? ¿No se supone que los sacerdotes son entrenados en la misericordia? En esa época hay que entender que los sacerdotes, los levitas y los fariseos tenían leyes específicas sobre la limpieza. Ellos no podían tocar un cadáver, ellos tenían que hacer un ritual de purificación para asegurarse de que estuvieran limpios y poder cumplir con sus labores en el templo. Por lo tanto, el sacerdote no tenía tiempo para perder en un pobre hombre que se veía aparentemente muerto. Entonces, él cogió su camino y se fue por otro lado. Lo mismo pasa con el levita. Bueno, los levitas son gente consagrada a Dios. Ellos se encargaban de los trabajos de Dios, de enseñar en el templo. Este levita también dice que lo vio a este pobre hombre desventurado y pasó por otro lado. Él tenía asuntos mucho más importantes que hacer, así que siguió su camino. Ahora, la parábola nos cuenta que había un tercer hombre en escena. Este hombre dice que fue movido a misericordia. Se acercó, lo ayudó. Los samaritanos en esa época eran personas que pertenecían a Samaria. Y en la época de Jesús había un gran conflicto político y religioso entre samaritanos y judíos. Jesús les narra la historia del buen samaritano para enseñarle una lección a sus discípulos y también al abogado que estaba haciéndole preguntas a Jesús. Y es interesante, yo te animo a que tú vuelvas a leer Lucas 10:25. Este personaje que dialogaba con Jesús no estaba necesariamente interesado en alcanzar la vida eterna, porque él realmente se consideraba que una buena persona, que él hacía buenas obras y él pensaba que por sus buenas obras él ya tenía garantizado el cielo. Así que las preguntas que le hacía a Jesús no eran precisamente preocupado por esa situación.
Meditando en esta parábola de Lucas 10 del buen samaritano, me llevó a meditar y a reflexionar la actitud de los sacerdotes, de los fariseos, de los levitas en esa época y del samaritano. Y esto me lleva a una conclusión, a pensar, a reflexionar, de que podríamos preguntarnos ¿qué actitud tenemos? ¿Qué actitud tienes tú? ¿Qué actitud tengo yo? Hemos visto que los sacerdotes y los levitas son personas prolijas en lo que hacen. Son muy dedicados a las cosas de Dios, cuidan su vestuario, cuidan su testimonio, su forma de hablar. No descuidan las obligaciones de la iglesia, se esfuerzan por instruir a otros en el conocimiento de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ellos son probados? ¿Qué pasa cuando ven injusticias, cuando ven tanta apatía en los asuntos espirituales, emocionales, situaciones específicas con los hermanos en la fe? ¿Por qué tanta despreocupación por los más débiles? ¿Por qué el caso de un pobre es menos escuchado que el caso de un rico? ¿Cuánta cobardía ante la evidencia de los falsos maestros hoy en la actualidad en la iglesia? Ellos saben que están engañando a muchos, parecen no importarles, no les duele. Si la palabra dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿por qué no nos va a doler este tipo de cosas que pasan hoy en la actualidad? Hay tanta comodidad. Se preocupan más por las normas, por las reglas, se esmeran y son muy prolijos en sus tareas. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa con el servicio, con la renuncia, con la entrega, con el amor por las almas perdidas? ¿Qué pasa con esa supuesta pasión y amor por Cristo, por la causa de Cristo? Pesan más las obligaciones, sus reglas, sus políticas establecidas en sus iglesias, que la dificultad, la necesidad de un pobre. Por más pequeña que sea su situación, que uno diga, ay, pero es una tontería lo que el hermano está diciendo, pues esa tontería al hermano no lo deja dormir. Esa tontería el hermano lo tiene lastimado. Y el Señor dice que debemos estar nosotros a cuentas, que de nosotros no falte. Si la otra persona no quiere, perfecto, estamos en paz, pero siempre tenemos que examinarnos y ver cómo estamos, cómo está mi vida con el prójimo, el amor al prójimo. A veces hay más preocupación por el que dirán que lo que Dios ha mandado a hacer con respecto a amar al prójimo. Todo esto a mí me recuerda cuando Jesús sanó a un paralítico en el día de reposo. También cuando el apóstol Pablo da una definición extraordinaria en 1 Corintios 13 acerca del amor. Hermanos, examinémonos, volvamos a revisar cómo eran los cristianos del primer siglo, cómo era la vida de los apóstoles, apasionada, entregada por las causas, por todos aquellos más necesitados. Ahora velan y cuidan más por estar al día y pendientes de lo que el César manda, de lo que el César establezca. ¿Cuándo en la vida se ha visto esto? Debemos vivir nosotros enfocados en la palabra de Dios, en lo que el Señor demanda de su pueblo. Si bien es cierto, nosotros no podemos rebelarnos e ir en contra de la ley, y los gobernantes son puestos obviamente por Dios, pero nunca podemos ir en contra de la ley. Y hay a veces cosas que se están imponiendo que no son legales, y no podemos nosotros someternos a cosas que no son legales. Por eso es tan importante conocer al Dios de la Biblia. Y esta parábola del buen samaritano a mí me llevó a meditar y a pensar que debemos reflexionar sobre nuestra vida como creyentes, hacia dónde nos estamos dirigiendo, a quién estamos siguiendo, a quién estamos escuchando. Hermanos,
El buen samaritano en esta parábola, él no solamente vio a un hombre semidesnudo, moribundo, casi moribundo. Él solo lo vio, se acercó, lo limpió, vendó sus heridas, le dio de comer y lo llevó a un lugar para que lo cuiden y dijo al de ese lugar, cuídalo. Y todo lo que él consuma, todo lo que él necesite, yo te lo voy a pagar. Hoy cuando hablamos de un samaritano, viene a nuestra mente personas buenas, misericordiosas, generosas, pero en la época de Jesús no era así. Los samaritanos eran gente de Samaria, pero la lección que Jesucristo nos deja fue sembrada en nuestros corazones, el buen samaritano. ¿Eres cristiano? Sal de tu zona de confort. Deja tus excusas para después. Hoy enfrentamos un virus, mañana tal vez enfrentemos cosas peores, pero que eso no nos desanime. Así que nosotros debemos animarnos los unos a los otros para que no desviemos nuestra atención y el enfoque que es en Cristo Jesús. No miremos hacia la izquierda ni hacia la derecha. Vivamos enfocados en aquel desventurado, desnudo, hambriento, solo, enfermo, necesitado. Deja tus propias preocupaciones, tus títulos, tus liderazgos. ¿Sabes qué? Haz una hoguera con tus liderazgos, con tus títulos. Y enfócate a lo que Dios te ha llamado, amar al prójimo. Preocupémonos, no nos preocupemos no solamente de dar de comer, de dar de vestir, solamente ¿cómo se dice?, de satisfacer la parte externa. Más bien nosotros debemos de regalar nuestro tiempo, no solamente llenar la barriguita. Regalemos nuestro tiempo, preocupémonos, tengamos un amor genuino, demos nuestra compañía para que en verdad de nosotros salga esa luz, refleje quién en verdad vive dentro nuestro, si somos verdaderos creyentes, si en verdad soy un buen samaritano. El buen samaritano fue movido a misericordia. La misericordia es un fruto del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora dentro de ti, pues va a aflorar la misericordia y la gracia por los demás. Quítate los títulos del aplauso y el reconocimiento de tu iglesia, de tu ciudad, de tu familia. Que vean en ti a Cristo, que vean en ti el amor, la necesidad, la preocupación, porque hay bastante necesidad allá afuera. Mucha, mucha. No solo que le tires un pan, no solo que le tires un saco, que se abrigue una noche. Tú estás en la posibilidad de poder hacer algo más. Da tu tiempo, visita, acompaña, que es lo único que en verdad a veces necesitamos. A veces no tenemos ni hambre, queremos un abrazo, queremos una palabra que nos llene, que nos edifique. Y esa palabra que nos llena y que nos edifica es la palabra de Dios. ¿Estás lleno de la palabra de Dios? Pues no nos volvamos obesos espirituales, vayamos, compartamos el glorioso evangelio de Jesucristo, que es lo que la gente tiene hambre, porque hoy hay mucho miedo, hay mucha inseguridad, hay mucha desconfianza. ¿Por qué? Por esos líderes religiosos que están enfocados en cumplir con sus iglesias, cumplir con el César, y que el pobre, desnudo, hambriento, enfermo, no hay tiempo para él. Ya Dios se ocupará. Yo estoy ocupado haciendo las cosas de Dios. No perdamos el enfoque. Dios nos dicen que el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Así que seamos personas diligentes, pero sobre todo apasionadas por Cristo. Las dificultades que se nos presentan en la vida son oportunidades que el Señor da para entrenarnos en ser buenos samaritanos, entrenarnos en el amor, en la misericordia. Leamos Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuán grande y maravillosa es la palabra de Dios.
Que Dios te ilumine, te redarguya de pecado y te confirme si en verdad estás en la fe verdadera, y que la palabra de Dios te sacuda de esa tibieza y te meta al horno para que seas lleno del amor de Dios, para que esa pasión por Dios la puedas dar al hambriento, desnudo, necesitado. El amor cubre todo, llena todo. Gracia y paz.